día vamos a hablar sobre un punto hermoso, mis amados hermanos, que tiene que ver sobre la oración. Amén. Gloria a Dios. La oración es un punto especial, como todo lo que es de la palabra del Señor. Tenemos que abrir las puertas de nuestros corazones para que sea sembrada esa palabra, mis amados hermanos, y después ponerlo por obra. Hoy vamos a hablar sobre el tema, es la oración. Vamos a ver qué es lo que nos enseña Dios en la oración, qué significa la oración, cómo tiene que ser aplicada la oración, cómo tenemos que orar y cómo vamos a ver los resultados de la oración, porque sabemos que la oración del justo tiene poder, dicen algunas versiones, en otras dice puede mucho, amén, gloria a Dios, pero en sí es poder de Dios. La oración es por decirle, la oración es golpear la puerta de Dios para que nos escuche nuestras peticiones, para que nos escuche nuestras plegarias, nuestras inquietudes. Si es que hay que orar por enfermedad, hay que orar por enfermedad, por trabajo, por bienestar del hogar, por amor de la familia, por fe, etcétera, etcétera. Pues la oración es uno de las armas fundamentales en el siervo y sierva de Dios. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanitos. Para eso vamos a ir a Mateo 6, del 5 al 13. Por favor, Mateo capítulo 6, versículo 5 al 13. Gloria a Dios. Si alguien tiene la porción bíblica y quiere leerla, puede decir amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, mi amada hermanita. Le escuchamos. Bienvenida en el nombre del Señor. Amén. Amén, pastor. Buenas noches. Amén. La palabra de Dios en Mateo 6, 5 dice: Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Hasta el 13, mi amada hermanita. Ya. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi amada hermanita. Mire, qué hermoso mandamiento que Dios nos pone en su palabra. Aquí nos enseñan realmente, obviamente aquí no es suficiente, aquí vamos a ir a otros versículos más para corroborar cómo realmente, como les dije al inicio, cómo realmente tenemos que orar. Aunque aquí está muy claro, ¿verdad? Dice el Señor clarito en su palabra cómo tenemos que orar. Pero también vamos a ver los beneficios de la oración. Aquí, ya que estamos topando el tema de la oración, tenemos que ver todo eso para saber el significado de la oración. ¿Qué es la oración? El significado de la oración. ¿Qué nomás hace el poder de la oración? ¿Qué importante es la oración? ¿Y por qué es la oración? Amén. ¿Y qué nomás tenemos que hacer en ese sentido? Amén. Antes que nada, mis amados hermanos, yo sí quiero ir desde el inicio. ¿Sabe por qué? Ciertamente en el Antiguo Testamento casi no se habla de oración. Amén. En el Nuevo Testamento es a través de nuestro Señor Jesucristo es que ya se menciona la oración. Ciertamente al inicio era el clamor, la petición o el clamar o clamar el nombre de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento.
clamar, suplicar, también gemir. Había algunas palabras como estas que no eran oración, pero el significado en la actualidad se llama oración. En el Nuevo Testamento, que todo lo de atrás ciertamente viene a ser también oración, porque la oración primeramente tenemos que entender así. Les voy a decir, la oración es el medio en el cual podemos comunicarnos. Yo les llamo el teléfono. El teléfono para poder comunicarse con nuestro Padre Celestial y de esa manera tener un diálogo, una conversación, poder contarle nuestros problemas, poder contarle nuestras necesidades, nuestra aflicción, problemas, etcétera, etcétera. Ese es el teléfono, la oración, la cual nosotros nos comunicamos cuando usted y yo queramos con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así, pero antes que nada, como les digo, vamos a ver desde el inicio, ¿por qué razón? Porque mire, la palabra de Dios tenemos que entender de esta manera como Dios lo ha puesto. Ciertamente en la palabra de Dios hay algunas cosas que tal vez hasta los nombres fueron cambiados en el Nuevo Testamento, pero tenemos que entender que en conclusión es lo mismo. Hay ciertas cosas, obviamente, que fueron ya llevadas, por ejemplo, lo que es, como yo les he dicho, estatutos, decretos, que conformaba la ley, la mayoría, no totalmente de la ley del Antiguo Testamento, pero sí había cosas que sí fueron cambiadas, que Cristo se llevó en la cruz. Pero el punto no es para tratar hoy día eso, pero quiero que entendamos que hay ciertas cosas que se han llevado y hay cosas que son mandamientos y profecías. Graves esto, mi amado hermana y hermana. Los mandamientos y las profecías, eso no se mueve, eso es inviolable, eso ha sido de principio a fin. Pero hay cosas de enseñanzas también que han tenido un proceso dentro de toda la palabra de Dios. Dios ha venido desarrollando poco a poco, hasta que al final el Señor va poniéndolo como mandamiento, como por ejemplo, antes nuestro Señor Jesucristo, ciertamente se le puede notar que existe en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo sí consta, pero todavía no tenía ese poder que cuando Dios le mandó a su Hijo, que nuestro Señor Jesucristo, a este mundo, a morir en la cruz, a derramar su sangre, a ser sacrificado, sufrir, padecer, para llevarse nuestros pecados. Hasta allí había un cierto orden, una ley, se podría decir, mis amados hermanos. Pero si vemos desde ese punto de vista, mire, ha habido un proceso, mis amados hermanos, en la palabra de Dios, que va poco a poco, Dios concretando, hasta que con Cristo fue todo concluido. Hasta allí, mis amados hermanos, todo mandamiento, toda profecía, del principio al fin, es inviolable. Aquí vemos, y vamos a ver, mis amados hermanos, la oración. ¿Cómo era al inicio, mis amados hermanos? No se menciona en el Antiguo Testamento como oración, sino más bien se menciona al inicio, comenzaban a invocar el nombre de Dios. Después comenzaban a clamar a Dios, el pueblo de Israel. Y así sucesivamente. Después vamos a ver que Dios manda en el libro de Salmos, habla solamente de alabar a Dios, clamar y alabar a Dios. En ese entonces la alabanza, cuando dice alabar a Dios, era como clamar a Dios, como una oración, algo similar. Pero vamos a ir a ver con la palabra de Dios, mis amados hermanos, no porque yo quiera decirles esto porque yo quiero, sino con la palabra de Dios. Pero para eso vamos a ir desde el inicio a Génesis 4:26, mis amados hermanos, cómo va conformando poco a poco hasta que concluye en el mandamiento de la oración con el Padre nuestro. Allí ese es lo último que hay como mandamiento. Pero tenemos que entender también el Padre nuestro cómo es. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué es la oración? Cuando dice, de hoy en adelante
tenéis que orar de esta manera. Amén. Es importante entender cómo Dios quiere que nos manejemos con lo que Dios habla a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Génesis 4:26 vamos a ir. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Sabemos que Dios tiene el control, el poder, y que Dios nos ilumina y nos guía para poder seguir el camino verdadero, largo y angosto, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura en Génesis, entonces, 4:26. Gloria a Dios. Amén. Dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ciertamente no dice a orar, porque esa palabra no era conocida todavía, porque recién estaba queriendo conformarse, organizarse de una u otra manera la humanidad. No había todavía un orden, Dios no ponía un orden, pero ya había este sentir del hombre de querer guiarse al Dios Todopoderoso, de creer en el Dios, que había un Dios Todopoderoso, pero todavía no había el orden cómo clamar. No había el Padre Nuestro, todavía no había ese mandamiento. Pero sin embargo el hombre ya nos está enseñando aquí, mis amados hermanos, que dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Mis amados hermanos, ¿cómo invocar? De una u otra manera, Señor, ¿dónde estás? Señor, creemos en ti, Padre Santo, pero ayúdanos, o te damos gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida, en la vida, en este caso, por ejemplo, que se trataba del hijo de Enoc. Amén. Entonces querían dar gracias a Dios, pero sabemos que para dar gracias en la actualidad, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Poner en oración, comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Ciertamente en el Antiguo Testamento la comunicación era diferente. Hoy es la oración por motivo, mis amados hermanos, por motivo de que hoy nos comunicamos a través de la palabra de Dios y su Espíritu Santo que mora en su pueblo. Antes era diferente. Usted se ha de dar cuenta en la palabra de Dios que Dios hablaba directamente, se conectaba con aquel siervo que quería hablar. Siervo o sierva, porque también hubieron siervas que fueron muy importantes en el Antiguo Testamento. La mujer también desde el inicio ha sido muy importante. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, que quisieron dar gracias a Dios, pero allí invocaban el nombre de Dios. Invocaban, porque no había la oración, todavía no había un orden todavía. Dios, mire que ha ido poco a poco, Dios ha ido ordenando las cosas. Y así fue poco a poco también ordenando el pueblo de Dios que se llama y se llamará el pueblo de Israel, mis amados hermanos. Y para eso vamos a ir, para que veamos, vamos a ir a Éxodo 2:23. Cómo llamaba el pueblo, cómo clamaba, gemía, dice la palabra de Dios, pidiendo a Dios. Pero él no se comunicaba como ahora a través de la palabra que ya tenemos, que se llama Biblia, sino por un siervo que Dios escogía. Y en ese entonces, usted sabe, por ejemplo, Abraham fue el primer hombre que escogió para organizar el pueblo de Dios y que aprenda a caminar en obediencia. Pero sabemos que de allí conformó ya el pueblo de Israel. Y los mandamientos, cuando ya comenzó a dar los primeros 10 mandamientos que Dios dejó a su pueblo para que aprenda a caminar en orden y en obediencia al Dios Todopoderoso, allí fue a través de Moisés. Entonces sabemos que allí, cuando Dios quería comunicarse, no se comunicaba con ninguno de parte del pueblo, sino con el escogido nada más. Pero ahora Dios se comunica a través de la oración. Mire qué hermoso,
Hermoso entender la sabiduría de Dios en su palabra. Pero a veces hay personas que mezclan ciertas cosas que ya en el Antiguo Testamento, obviamente Dios ya cambió, porque Cristo se llevó en la cruz y dejó ciertos mandamientos, como el mandamiento del bautismo, el mandamiento de predicar. Ciertos mandamientos dejó Cristo. Los últimos mandamientos para ir a preparar nuestras moradas, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir a Éxodo 2:23. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 2:23. Vamos a dar lectura. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su... Perdón, estoy mal. Éxodo 2:23. Amén. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a oídos el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mis amados hermanos, y siempre cuando usted ve en la palabra de Dios, vamos a ver siempre estas cosas, el clamor, gemidos, clamar el nombre de Dios, esas cosas, porque todavía no había un orden de la oración. Sin embargo, en su corazón el hombre tenía esa sed por naturaleza. Reconocía que tenía un creador, que tenía un Dios todopoderoso, a pesar de que vamos a ver un poco de parte de eso también, como el hombre fue cuando ya comenzaba a clamar, el hombre fue tergiversando el pedir peticiones, ya poco a poco vamos a ver, no a Dios sino a dioses falsos. Ya las peticiones, los clamores, ya no era solamente a nuestro Padre Celestial, sino a otros dioses falsos. Vamos a ver cómo se fue tergiversando. Quizá por esa razón, esto es mío personal, quizá por esa razón Dios todavía nos decía la oración, porque la oración tenía poder. Y allí todavía no había un orden, el hombre todavía no tenía ese entendimiento de lo alto para entender que era una oración. Es por eso que Dios se comunicaba a través del hombre específicamente, exclusivamente, hablaba directamente con la persona que él había escogido para hacer la voluntad en su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pero sin embargo el hombre por naturaleza, porque somos creados de Dios a su imagen y semejanza, y en nuestro interior, por más que haya pecado, siempre, por más que seamos pecadores, en nuestros corazones hay algo malo, también hay algo de Dios. Y allí nacía esto. Allí era donde el pueblo de Dios, de esa manera, mis amados hermanos, se manifestaba y llegaban las peticiones, ese clamor de su pueblo a los oídos de Dios. Mas cuanto ahora que hay un orden, mis amados hermanos, me adelanto un poquitito, más cuanto ahora que Dios nos indica cómo tenemos que orar, pero ciertamente dice, vamos a ir más después, en la palabra de Dios les adelanto un poco, dice, pero ustedes no pueden ni orar, no pueden ni pedir, dice el Señor, sabiendo que tienen que hacerlo de esta manera, pero ciertamente vamos a ir a ver que el Padre Nuestro más o menos es algo, ¿cómo se podría decir? Algo como dice cómo tendrían que orar, no precisamente así, sino tenemos que entender que cada parte, ya vamos a ver, cada parte de la oración significa muchas cosas, que de la cual se deriva a las peticiones del corazón de cada ser humano, de acuerdo a su necesidad, mis amados hermanos. Entonces vamos a leerlo nuevamente para discernirlo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Sabemos que eran esclavos de Egipto. Usted y yo éramos esclavos, nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros padres, hablemos así,
claramente como Dios quiere que tenemos que reconocernos, que venimos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ese linaje viene usted y yo, mis amados hermanos. Ellos clamaban, gemían, pidiéndole a Dios, a gritos, desde su corazón. Mire, no había la oración, pero la necesidad nos lleva a buscar a alguien ayuda. Y ellos sabían que existía el Dios viviente, el Dios eterno. Por lo tanto, a Él clamaban, a Él gemían, como dice la palabra de Dios. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, del dolor, o sea, de la angustia, que eran esclavos, eran maltratados. Obviamente, si eran esclavos, ustedes se imaginan cómo eran tratados, ¿verdad? Entonces allí no podían encontrar felicidad ni paz, sino todo lo contrario. No tenían la libertad que debían haber tenido, más que todo como pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que identificarse. Dios ha querido que nos identifiquemos y que siempre, por siempre, nos identifiquemos como libres. El pueblo de Dios, para eso tenemos la oración, o como acá dice, el clamor, clamar a Dios, gemir. Mire, gemir es un punto, hablemos así, tan profundo de dolor de su corazón, del maltrato que tenían, que ya no aguantaban, que con lágrimas. En otras palabras, discúlpeme, gemir quiere decir hasta, yo me acuerdo una hermanita en Ambato sabía decir moqueando. Decía, ya con mocos, ya con lágrimas y mocos le he pedido al Señor. Algo así se refiere gemir. Y le clamaban al Señor. Mire cómo se fue formando las peticiones de oración a el pueblo de Dios para con Dios, mis amados hermanos. Y vamos a ir viendo poco a poco. Sin embargo, mis amados hermanos, en la actualidad tenemos la facilidad, pero no lo utilizamos, esa herramienta que es poderosa, la oración. Mis amados hermanos, mire, entonces estamos viendo allí, mire cómo gemía el pueblo de Dios, cómo era en ese entonces. Amén. Vamos más adelantito al 3:7, por favor, de Éxodo mismo. Amén. Bendito es el Señor. 3:7 dice, y dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactadores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué está diciendo, mis amados hermanos? Que clamaron. Ha escuchado el clamor. No dice escuché la oración. Dice que escuchó el clamor del pueblo de Dios. Clamaba por ayuda. Clamaba por ser libres. Clamaba por la libertad, clamaba por salir de la esclavitud del pecado. En la actualidad, hermanos, el hombre se ha acostumbrado a vivir en el pecado, en el nombre de Dios, con tal que nombre a Dios, no le importa, la oración puede orar como quiera, así el Señor no le va a escuchar. Pero Dios nos da un ejemplo desde el inicio, mire. Porque ciertamente alguien puede confundir, y he escuchado yo predicadores. La oración del justo puede mucho. Pero mire que antes no había la oración. Había un clamor diferente que nacía del corazón. El gemir. Había un corazón realmente, con un corazón contrito y humillado, clamando a Dios por ayuda. El hombre en la actualidad no, dice que supuestamente casi no necesitaría ayuda. ¿Por qué razón? Porque no se ha dedicado a escudriñar la palabra de Dios con el discernimiento. Por lo tanto, el hombre está viviendo, como dice, vive por vivir. Entre comillas se llama hijo de Dios, entre comillas predique del evangelio, entre comillas es un sacerdote, entre comillas es un pastor, entre comillas es un siervo de Dios.
pero entre comillas. Porque si analizamos bien la palabra del Señor, déjeme decirle, nos falta mucho que hacer, mis amados hermanos. Entonces, lo que dice aquí, mis amados hermanos, en el 3:7, bendito del Señor, dijo luego, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mire, todavía no le pidió, escúcheme bien, todavía no clamaba Moisés por el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios ya clamó por ayuda. De allí es donde viene, mis amados hermanos, de allí es donde viene recién el clamor de Moisés para el pueblo. ¿Qué es lo que tiene que hacer para liberar a su pueblo del pecado? Y la liberación es un punto muy importante en la vida actual, mis hermanos. Pero la oración estamos viendo que es una herramienta importante para poder tener las peticiones correctas, orar correctamente, que vamos a ir viendo paso a paso, y que Dios nos dé esa sabiduría de lo alto para poder entender y hacer la voluntad de Dios. Éxodo 17:4. Veamos cómo Moisés clamaba a Dios. Amén. Gloria a Dios. Allí sí ya clamó Dios directamente. Moisés directamente a Dios. 17:14. Amén. Gloria a Dios. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que... estoy un poco mal. Sí. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que le haré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Mis amados hermanos, el Señor hace esta promesa con Moisés, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que de allí la petición de su pueblo se cumpla. Porque de otra manera, mis amados hermanos, porque acá, si entendemos bien, Dios, como vuelvo a repetir, Dios no hablaba con el pueblo de Dios, sino solamente con el escogido. Y allí, para liberar al pueblo de Israel, que somos usted y yo, que de dónde venimos, escogió a Moisés, y solo con él hablaba. Pero el clamor de su corazón, de la necesidad del hombre, escuchó Dios desde el cielo. Y en la actualidad el hombre, pudiendo ya teniendo el mandamiento cómo orar, no lo estamos haciendo, mis amados hermanos. Bendito es el Señor. Hasta aquí vamos a terminar un puntito sobre lo que tiene que ver la oración, que vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso, como Dios fue enseñándonos hasta que dijo, esto se llama oración y tienen que orar de esta manera. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta aquí vamos a terminar la palabra de Dios. Vamos a continuar con la oración. Y también preguntas, mis amados hermanitos, si alguien tiene una